Hola, vamos a ver la segunda lección sobre el módulo de razonamiento probabilístico y en ella vamos a ver algunas formas más sofisticadas de razonamiento probabilístico como son las que proporciona el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. A continuación vamos a hablar de variables y sus distribuciones de probabilidad y trataremos de expresar eh, los esquemas básicos de razonamiento probabilístico en términos de distribuciones de probabilidad, viendo cómo estas variables, este lenguaje basado en variables y distribuciones, permite expresar de forma más sencilla las tareas de razonamiento probabilístico. Empezaremos con el teorema de la probabilidad total dando un ejemplo. Suponemos que tenemos una enfermedad y un test que sirve para diagnosticar la enfermedad. Se supone que si un paciente tiene la enfermedad, la probabilidad de que el test dé positivo es de 0,95. Pero también en el caso de que no tenga el paciente no tenga la enfermedad, hay una probabilidad de positivo, falsos positivos es como se conoce, de 0,03. También disponemos de información a priori sobre la prevalencia de la enfermedad. A priori suponemos que la enfermedad está presente en la población en un 1% y por consiguiente la probabilidad de no tener la enfermedad en la población es 1 menos 0,01, que es igual a 0,99. La pregunta que nos hace es cuál es en estas circunstancias la probabilidad de que un paciente cualquiera presente un test positivo. Es decir, nos preguntan por probabilidad de test positivo. No tenemos directamente esta probabilidad, pero la tenemos en dos contextos. Una condicionada a dos contextos. Una, que se tenga la enfermedad y otra, que no se tenga la enfermedad. Y además disponemos de la probabilidad de cada uno de los contextos. Esta es una situación típica en la que podemos aplicar el teorema de la probabilidad total, que nos dice que si H sub i es una colección finita de sucesos disjuntos 2 a 2 y cuya unión es el suceso seguro, en nuestro caso tenemos esa colección donde H sub 1 es tener la enfermedad y H sub 2 es no tener la enfermedad, es decir, esto cubre todas las posibilidades y también son disjuntos 2 a 2, no se puede dar al mismo tiempo que se tenga la enfermedad y no se tenga la enfermedad. Entonces, la probabilidad de cualquier suceso B es igual a la suma de las probabilidades condicionadas de este suceso B a cada uno de los contextos o sucesos de la colección por la probabilidad a priori de ese suceso de la colección. Vamos a ver la demostración simplemente para ver cómo esta fórmula se obtiene de forma muy sencilla aplicando las fórmulas elementales del cálculo probabilístico. Nosotros queremos calcular la probabilidad de B y como U es el suceso universal que incluye a todos los otros sucesos, pues la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B intersección U. B intersección U es igual a B. Como U es una colección de sucesos cuya unión es U, los H sub i son una colección de sucesos cuya unión es U, en vez de U podemos poner la unión de los H sub i. Para esta igualdad aplicamos la propiedad distributiva de la intersección respecto a la unión de conjuntos y obtenemos esta expresión de aquí. Ahora, como los H sub i son disjuntos 2 a 2, después de hacer la intersección con B, estos conjuntos se hacen más pequeños y siguen siendo disjuntos 2 a 2 y podemos aplicar la propiedad de aditividad de la probabilidad. Y finalmente, para obtener la expresión deseada, aplicamos lo que hemos llamado fórmula producto de la probabilidad condicional. La probabilidad de B intersección H sub i es la probabilidad de B dado H sub i por la probabilidad de H sub i.
como hemos indicado, en nuestro caso estamos en esta situación donde H sub 1 es tener la enfermedad, H sub 2 no tener la enfermedad y B es el test positivo. Sustituyendo en esta expresión, obtenemos que la probabilidad del test positivo es la probabilidad del test positivo en el contexto en el que se tiene la enfermedad por la probabilidad de este contexto, más la probabilidad del test positivo en el contexto en que no se tiene la enfermedad por la probabilidad de este contexto. Sustituyendo con los datos que nos dan, obtenemos que la probabilidad de un test positivo es 0,0392. Observemos cómo nosotros en el teorema de la probabilidad total tenemos una información sobre el test condicionado a la enfermedad. Tenemos información que nos dice cuál es la probabilidad de los distintos valores del test en función de los distintos valores de enfermedad, que suponemos que es presente o ausente. También tenemos información sobre la enfermedad y aplicando el teorema de la probabilidad total obtenemos información sobre el test. Teníamos sobre el test dado la enfermedad, sobre la enfermedad y a partir de aquí obtenemos información sobre el test. Esta es una especie de modus ponens. De hecho, podemos ver el teorema de la probabilidad total como una generalización del modus ponens de la lógica proposicional. Lo que pasa es que en esta fórmula, para obtener información sobre el test, nos hace falta la probabilidad del test positivo dado la enfermedad, pero también nos hace falta la probabilidad del test positivo dado que no se tiene la enfermedad. En el caso en el que no hay incertidumbre, es decir, tenemos certeza sobre los sucesos, pues la probabilidad de la enfermedad, en el caso del modus ponens clásico, es 1. Por lo tanto, la probabilidad de no tener la enfermedad es 0 y todo este producto es igual a 0 y no aparece. En el modus ponens clásico solamente tenemos información sobre la enfermedad y del test positivo dado la enfermedad y obtenemos información sobre el test positivo. Pero en el caso probabilístico aparece como necesaria también la probabilidad del test positivo dado que no se tiene la enfermedad. Hay algunos sistemas para tratamiento de la incertidumbre no probabilísticos que han intentado generalizar el modus ponens considerando solo esta información de aquí. En vez de probabilidades, suponemos que son valores de certeza y tratan de obtener un valor de certeza para el test positivo a partir de un valor de certeza del test positivo dado la enfermedad y un valor de certeza para la enfermedad. En ese caso no corresponde al cálculo probabilístico, ya que el cálculo probabilístico necesita también, para hacer una inferencia adecuada sobre los valores de certeza probabilísticos, conocer también esta parte de aquí que aparece cuando los valores de certeza no son 1 y 0. Pasamos a continuación a otra forma de razonamiento, quizá un poco más sofisticada, pero más importante en la práctica. Tenemos los mismos datos del caso anterior, tenemos datos sobre la prevalencia de una enfermedad, son datos que relacionan los resultados de un test con la presencia o ausencia de la enfermedad, pero ahora lo que tenemos es un paciente que tiene un resultado del test positivo y queremos calcular la probabilidad de que sufra la enfermedad. Sí, ahora lo que queremos es la probabilidad de la enfermedad en el contexto en el que el test ha sido positivo. Observemos cómo queremos una probabilidad condicionada cuando lo que tenemos es información sobre las probabilidades condicionadas en orden inverso. Para eso podemos aplicar el teorema de Bayes, que dice que si H sub i es una subcolección de sucesos disjuntos 2 a 2 y cuya unión es el suceso seguro, entonces la probabilidad de uno de estos sucesos dado el suceso B
se obtiene mediante esta expresión de aquí. Es la probabilidad de h sub j dado por la probabilidad de h sub j dividido por la sumatoria en i de la probabilidad de b dado cada uno de los sucesos h sub i por la probabilidad de h sub i. Como vemos, si en nuestro caso b es t más y h sub 1, la colección de sucesos, es la enfermedad y h sub 2 es no tener la enfermedad, pues estos datos de aquí están disponibles en el problema, los datos de esa fórmula de aquí, y esto es lo que nosotros queremos calcular, probabilidad de tener la enfermedad dado que hemos observado un test positivo. La demostración de esta igualdad es muy sencilla, basada también en las leyes elementales de la probabilidad. Esta igualdad de aquí es la definición de probabilidad condicionada. Para pasar de aquí a aquí aplicamos en el numerador la fórmula producto de la probabilidad condicionada, y para pasar de aquí a aquí pues aplicamos en el denominador el teorema de la probabilidad total y obtenemos la fórmula deseada. En nuestro caso solamente tenemos que sustituir b y h sub i por los sucesos de este ejemplo y obtenemos que la probabilidad de que se tenga la enfermedad dado que sea el test positivo es la probabilidad de test positivo dado la enfermedad por la probabilidad de la enfermedad dividido por esta sumatoria aquí, la sumatoria que es la probabilidad del test positivo calculada de acuerdo con el teorema de la probabilidad total. Lo ponemos, sustituimos y obtenemos 0,2423. Observemos cómo aun cuando un paciente tiene el test positivo, la probabilidad de sufrir la enfermedad es menor que 0,5. Eso se debe a que, aunque el test positivo es una evidencia a favor de tener la enfermedad, hay otra evidencia a favor de no tener la enfermedad, y es que la probabilidad a priori de la enfermedad era muy pequeña, un valor 0,01. Entonces, a priori teníamos poca confianza en que un individuo tenga la enfermedad. Observamos el test. Un test positivo aumenta la certeza, el valor de certeza en que este individuo tenga la enfermedad. Pasa de 0,01 a 0,2423. Pero como el test puede tener errores, solo es positivo en el 95% de los casos en el que se tenga la enfermedad y puede ser positivo en el 3% de los casos en los que no se tenga la enfermedad, pues no nos da una evidencia absoluta el resultado del test positivo sobre que la enfermedad esté presente. Y hay que combinar la fuerza diagnóstica del test con la probabilidad a priori de que un individuo tenga la enfermedad, que era pequeña. Eso resulta, lo hace de forma correcta el teorema de Bayes y resulta en un valor de 0,2423, que combina la poca confianza, la poca certeza que teníamos a priori sobre que el individuo tenga la enfermedad con la fuerza diagnóstica que proporciona un resultado positivo para un test que está relacionado con la enfermedad. Aumenta mucho nuestra probabilidad sobre tener la enfermedad, pero no lo suficiente para que tengamos más confianza en tener la enfermedad que en no tener la enfermedad después de observar un test positivo. En el teorema de Bayes vamos a analizar despacio el tipo de razonamiento que hacemos. En principio tenemos información sobre una enfermedad, tenemos información sobre un test dado la enfermedad y tenemos información sobre un test, el resultado del test. Y ahora queremos extraer información sobre la enfermedad. Este tipo de razonamiento es parecido al razonamiento que se hace en el modus tollens, donde tenemos información sobre B dado A, tenemos información sobre el valor de B, que es que ocurre el complementario de B, y queremos información sobre A, y es que va a ocurrir el complementario
DEA. Es decir, de alguna manera tenemos una información condicionada y se invierte el sentido o la dirección de esa información condicionada. En nuestro caso, este tipo de información se obtiene como un caso particular del teorema de Bayes, cuando las probabilidades son 0 o 1, cuando se dan con certeza. Se obtendría como caso particular el modus tollens clásico. El teorema de Bayes es muy importante porque es un tipo de razonamiento que se da muy a menudo en la práctica. Habitualmente la información que disponemos en los textos de medicina es de este tipo. Tenemos información sobre la prevalencia de las enfermedades y sobre cómo se relacionan los test o cómo son los resultados de los test en función de que se tenga o no se tenga la enfermedad. Es lo que se conoce en los textos de medicina como falsos positivos o falsos negativos. También, aparte de los test, pues tenemos información sobre síntomas. En el libro de medicina vemos una descripción de la enfermedad y tenemos cuál es una descripción sobre la frecuencia o las probabilidades con las que aparecen síntomas en estas enfermedades, algunas veces no con valores numéricos concretos, sino con descripciones lingüísticas. Y después el médico tiene que usar esta información para revertir las probabilidades. Tiene que calcular, observa valores sobre los test o sobre los síntomas y tiene que calcular probabilidades de las enfermedades. Un razonamiento básico de diagnóstico en medicina y en cualquier otra tarea.